Vamos a dar comienzo a la continuación con el agosto académico, con la presentación de informes de casos clínicos a cargo de residentes de primero y segundo año. Como reglas de convivencia, todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utiliza el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube y recordemos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. En primer lugar, van a presentar Belén Blanco, residente de segundo año, y Martín Montenegro, residente de primer año, con la tutoría de la doctora Celina Malzone, titulado Desafío diagnóstico de los tumores de células redondas y azules, reporte de un caso de tumor de Wilms extrarrenal. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar contando el caso clínico de nuestro paciente. Bueno, nuestro paciente es un paciente masculino de 4 años de edad que no tenía una historia previa personal o familiar para destacar, que consultó a la central de emergencias pediátricas refiriendo dolor abdominal de tipo cólico de unas 24 horas de evolución. El paciente lo ubicaba en el hipogastrio y al interrogatorio dirigido refería deposiciones desligadas, que había tenido 2 en las últimas 24 horas y un episodio de vómito, y la mamá refería que lo notaba decaído el paciente. En el examen físico lo que se nota en la palpación abdominal es una gran masa a nivel infraumbilical con una extensión a flanco izquierdo. Las características que presentaba esta masa eran tipo duro pétrea, se la palpaba adherida a planos profundos y era dolorosa la palpación profunda. Con esta anamnesis, examen físico, se solicitó una ecografía abdominal y un laboratorio completo. En la ecografía abdominal lo que presentaba es en la región septoabdominal y hacia pelvis retrovesical una formación sólida de centro cogénico de aspecto fibroadiposo vascularizado y en su periferia un aspecto hipoecoico con pequeñas áreas líquidas irregulares que impresionaba ser necrosis. Medía 108 por 59 por 74 milímetros y tenía un polo cefálico que desplazaba a la arteria mesentérica superior. Además, impresionaba al menos una imagen satélite en su región posterior o en su defecto una adenopatía. En el laboratorio del paciente, los parámetros del laboratorio que destacaban era una hemoglobina de 9,8, un hematocrito de 28,5, tenía una PCR de 18,6 miligramos litro y una LDH de 677 unidades internacionales litro. Con esto se avanzó en los estudios, se hizo una tomografía de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso, queriendo ver la extensión de la enfermedad, donde solamente se evidenciaba a nivel de abdomen y pelvis como datos positivos esta lesión que ya había mencionado, esta lesión sólida en el retroperitoneo, que medía 89 milímetros de diámetro transverso por 64 milímetros de diámetro anteroposterior y 103 milímetros de diámetro cefalocaudal, con componente adiposo en su interior, y esta masa desplazaba hacia anterior el sector caudal de la aorta abdominal y envolvía los vasos ilíacos derechos y al uréter derecho. A su vez se observó en el cuerpo del E5 un aspecto de vértebra mariposa en íntimo contacto con la lesión descrita, pero no se evidenciaba extensión al canal medular. Con esto se extendió un poco más los estudios, se realizó una resonancia de abdomen con contraste endovenoso de abdomen y pelvis y un PET-TC. En la resonancia de abdomen y pelvis encontramos esta lesión de aspecto neoformativo retroperitoneal abdominopelviana, como ya había dicho, comprometiendo los vasos ilíacos derechos, el uréter derecho y el sector distal de la aorta abdominal, ratificando un poco que no tenía extensión al canal medular, y se observaba también esta malformación en la vértebra del E5. En el PTC se observó un aumento del metabolismo en la masa, en la formación expansiva abdominal, abdominopelviana en estudio, en la hemivértebra izquierda de L5, y se observó que no habíamos dicho en los estudios previos, un nódulo pulmonar derecho. Con esto se progresó a hacer una laparotomía exploradora para realizar una muestra para biopsia y enviar a anatomía patológica, donde los resultados de inmunohistoquímica destacaban una desmina positiva en gota paranuclear, un WT1 positivo nuclear y un estudio de rearreglo del gen EWSR1 que se le hizo técnica de Fish con resultado positivo. Esto nos daba como un diagnóstico preliminar de tumor desmoplásico de células redondas pequeñas azules. En la microscopía de la anatomía patológica también se observaba proliferación de células pequeñas redondas y azules
Y con este diagnóstico preliminar se inició quimioterapia con protocolo para tumor desmoplásico, y a los 4 meses de iniciado el tratamiento y luego de 3 ciclos de quimioterapia, en un PTC de control, lo que se observó fue una muy buena respuesta, una disminución del tamaño del tumor abdominopelviano, una disminución de la lesión pulmonar y una ausencia de captación de nuevas localizaciones. Por esta buena respuesta es que se decidió realizar una resección quirúrgica tumoral, una cirugía muy compleja en la que se realizó la escisión del tumor retroperitoneal, se le colocó aparte al paciente una vía venosa central, se hizo una transurétero-ureteroanastomosis, una cistovidondoscopía diagnóstica, una linfadenectomía iliobturatriz bilateral, y por protocolo desmoplásico se hizo radioterapia intraoperatoria. Se realizó la biopsia por congelación de la muestra resecada, y el estudio diferido del corte lo que nos presentó como hallazgos microscópicos es una proliferación encapsulada constituida por túbulos y estructuras glomeruloides abortivas con abundante tejido heterotópico muscular liso, estriado adiposo y glial, con presencia de márgenes de resección libres de lesión. Se volvió a realizar una inmunohistoquímica y tenía desmina positiva en componente muscular estriado heterólogo, un WT1 positivo en túbulos y estructuras glomeruloides, dando un diagnóstico definitivo y diferente al primer diagnóstico preliminar, que el diagnóstico definitivo terminó siendo un nefroblastoma / tumor de Wilms extrarrenal, con el efecto obviamente de la neoadjuvancia que se le había realizado. Por la discordancia con el diagnóstico previo, se hizo un estudio más complejo, que es un estudio de secuenciación de nueva generación, que no identificaba una fusión compatible con el rearreglo EWSR1-WT1, el cual, de presentarlo, hubiese sido diagnóstica de tumor desmoplásico, que no presentó en este caso. Se solicitó para control otro nuevo PTC que no mostró captación patológica atribuible a patología de base, y actualmente el paciente se encuentra en estricto control por el Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, sin recaída de patología hasta la fecha. Bueno, ahora para hablar un poco de forma introductoria de los tumores de Wilms, los nefroblastomas sabemos que son una de las principales neoplasias malignas infantiles, afectan principalmente el rango etario entre los 2 y los 5 años. También sabemos que dentro de los tumores abdominales es el segundo tumor en frecuencia, y dentro de todos los tumores malignos de origen renal, el 95% son tumores de Wilms. Si bien es principalmente una enfermedad esporádica, hay un pequeño porcentaje, el 2% aproximadamente, que tiene una asociación familiar de la enfermedad. Y también, como sabemos que es una enfermedad esporádica y de nuevo, solamente hay un pequeño porcentaje que se encuentra asociado a síndromes de malformación múltiple, como los que incluyen al Dennis-Dash y al Beckwith-Whitman. Dentro de los tumores de Wilms, la presentación extrarrenal se estima que tiene una incidencia entre el 0,5 a 1%, que es una frecuencia de aparición muy baja, y su mayor localización se encuentra dentro del retroperitoneo, la región pélvica o la región inguinal, si bien se han informado localizaciones por fuera del abdomen, incluso en tórax o cuello. Y desde los años 60 hasta el 2015 se han descrito únicamente 80 casos de tumores de Wilms extrarrenales. Nosotros ya sabemos que este tipo de tumores es producto de un desarrollo renal anormal, que es secundario a la proliferación del blastema metanéfrico, sin una diferenciación de los túbulos y de los glomérulos de forma normal. Y su principal forma de presentación es con masas abdominales, en general sin otros síntomas asociados, y que en general los síntomas que suelen ser los frecuentes son los asociados al compromiso de las estructuras adyacentes. Por lo tanto, los pacientes en general presentan dolor abdominal, hematuria, y pueden presentar fiebre e hipertensión por el compromiso renal. También sabemos que los agentes quimioterápicos que son utilizados de forma habitual en los tumores de Wilms, ya sean de origen renal, son igualmente efectivos en los tumores extrarrenales, ya que son exactamente el mismo tipo de tumor. Y son tumores que, a pesar de ser malignos, tienen una tasa de supervivencia bastante elevada,
que es aproximadamente del 82% en 2 años. Luego, por otro lado, están los tumores desmoplásicos de células pequeñas y redondas, que estas sí son neoplasias mucho más infrecuentes y mucho más agresivas, que se caracterizan por una apariencia histológica consistente, como ya estuvo mencionando el doctor Montenegro, con un perfil inmunistoquímico que los caracteriza y que suelen tener una traslocación cromosómica específica, como hablamos previamente. Estos tumores, como mencionamos que son mucho más infrecuentes, se han publicado menos de 200 casos en la literatura. La mayoría de estos casos son reportados en adultos, ya que la principal edad afectada son entre los 27 años, principalmente varones jóvenes, si bien sabemos que afecta un rango etario muy amplio entre los 6 y los 66 años. Este tipo de tumores se presentan igualmente que los tumores de Wilms, como masas abdominales o pélvicas, son más voluminosas, suelen ser localmente mucho más agresivas, y sabemos que la clínica es nuevamente por compresión de estructuras adyacentes con síntomas principalmente gastrointestinales y genitourinarios. Como son tumores de Wilms, tumores malignos, y sabemos que habitualmente estos suelen tener mayor riesgo de metástasis, estos, su principal localización es hepática, si bien sabemos que pueden presentar localizaciones de metástasis en pulmón, cerebro y óseas. Su origen histológico no ha sido estrictamente determinado, pero se avala la teoría de que sean originarios del mesotelio. Y como todo tumor maligno y agresivo, el tratamiento es multidisciplinario, que combina tanto el tratamiento quirúrgico, la quimioterapia, eventualmente el trasplante de células hematopoyéticas y eventualmente la radioterapia. También sabemos que son tumores que, al ser muy agresivos, no tienen o no suelen tener una remisión completa y tienen una supervivencia muy variable entre 4 a 24 meses, con hasta 4 años, con una media de 17 meses. Para iniciar la discusión, nos pareció importante destacar que dentro de los tumores de células pequeñas, redondas y azules se encuentran el tumor de Wilms, el tumor desmoplásico de células redondas, el sarcoma de Ewing, los linfomas no-Hodgkin y los neuroblastomas. El tumor de Wilms es un tumor que deriva de células precursoras renales, por lo tanto es un tumor renal embrionario y se desarrolla por un desarrollo renal anormal, que da a una proliferación del tejido sin una diferenciación tubular y glomerular normal, o como se la conoce. Y este tipo de tumores se caracterizan por tener 3 tipos de células distintas. Las células del blastema, las cuales son células inmaduras, indiferenciadas, que les da la característica de tumores de células redondas, pequeñas y azules. Las células del estroma, que son escasamente más diferenciadas, pero son células fusiformes inmaduras, y las células que le dan la madurez al tipo del tejido, que son las células del músculo esquelético, el cartílago, el material osteoide o la grasa, y las células epiteliales. Estas son las células que constituyen los glomérulos y los túbulos, y que estas últimas células, teñidas con la técnica de hematoxilina eosina, serían las que nos daría el diagnóstico de la anatomía patológica de un tumor de Wilms. Hay algunos tumores que solamente pueden contener entre 1 o 2 tipos de células. Esto dificulta muchísimo el diagnóstico histológico, debido a que el tipo de célula que predomina es el que vamos a visualizar en la anatomía patológica. De esta forma, en los últimos años ha tomado preponderancia los marcadores inmunistoquímicos para el diagnóstico. Lo mismo, como mencionamos previamente, entre ambos tumores, tanto el Wilms como el desmoplásico, existe una superposición clínica patológica entre ambos tumores, y sobre todo entre los tumores tumores de Wilms con predominio del componente blastemal, debido a que mencionamos previamente que son tumores escasamente diferenciados. Por lo tanto, debido a la diferencia en la sobrevida
como el tipo de tratamiento que van a llevar estos pacientes, es muy importante realizar un adecuado diagnóstico entre ambos tumores. Bien, desde el aspecto inmunofenotípico, los tumores de Wilms se caracterizan por sobreexpresar la proteína WT1, como mencionó Martín, que nuestro paciente presentaba en ambas biopsias. La característica, en diferencia con los tumores desmoplásicos, es que los tumores de Wilms, esta proteína la expresan en tanto el extremo amino terminal como el extremo carboxiterminal de esta proteína. A diferencia de los tumores desmoplásicos, que estos se caracterizan por presentar reactividad a la desmina, mientras que habitualmente los tumores de Wilms suelen ser negativos a esta proteína. Aunque existe aproximadamente la mitad de los casos de los tumores de Wilms que tienen alto contenido de blastema, que pueden presentar reactividad a la desmina, como fue nuestro paciente, que al tener un alto contenido de células de blastema en la pieza quirúrgica, tanto como en la primer biopsia realizada, esta reactividad se encontraba positiva. Además, ya habíamos mencionado que los tumores desmoplásicos se caracterizan por tener el reordenamiento genético EWSR1-WT1. Esto es una inmunoreactividad que es selectiva para el extremo carboxiterminal de la proteína WT1, que habíamos mencionado también que, a diferencia del tumor de Wilms, este reordenamiento no lo suelen tener, y la inmunoreactividad es dual tanto para el extremo amino como para el extremo carboxi. Esto es un punto a favor que tuvo nuestro paciente, que fue el determinante para poder diagnosticar de forma diferencial ambos tumores. Muy bien, y para ir terminando, a modo de conclusión, es muy importante distinguir correctamente el tumor desmoplásico del tumor de Wilms debido a los diferentes tratamientos y pronósticos, ya que el tumor de Wilms asocia una supervivencia mayor al 75% a los 8 años en comparación con una mediana de supervivencia del tumor desmoplásico de 2 años y una tasa de supervivencia de 5 años cercana al 15%. El diagnóstico de Wilms extrarrenal es difícil y complejo, y los estudios de inmunohistoquímica son relevantes para la diferenciación con otros tumores de células redondas, pequeñas y azules. Esta es la bibliografía que utilizamos para realizar este reporte de caso, y abrimos espacio para preguntas o comentarios que quieran realizar. Muchas gracias. Sí, yo tengo un comentario, perdón, Paula de la Iglesia de Anatomía, no sé si... Hola, sí, se escucha. No, yo tengo un comentario de la evaluación citogenética, si se quiere, de este caso, que la verdad que es una peculiaridad. Cuando se hizo el diagnóstico inicial de tumor redondo celular desmoplásico, que se hizo en el contexto, digamos, de una masa que se interpretó en su momento como retroperitoneal, el FISH para el rearreglo de EWS fue positivo. Y en realidad, retrospectivamente, con el diagnóstico de la pieza quirúrgica en la mano, en realidad correspondía a un falso positivo. Y los tumores de Wilms da la particularidad que tienen muchas alteraciones citogenéticas en el cromosoma 11, que es donde está el gen de EWS. Y si bien solamente el diagnóstico, digamos, de certeza de cuál fue la alteración genética que dio ese falso positivo por FISH, debería hacerse con un estudio genómico completo, te plantea la duda si en realidad no es un Wilms extrarrenal con alteraciones del cromosoma 11 o con algún rearreglo raro o críptico a nivel de la región del EWS que te da un falso positivo por FISH, ¿no? Que no deja de ser una técnica medio de screening genómico, si se quiere, porque te habla de que EWS está rearreglado, pero no te da información ni de dónde está, ni quién es el partner de fusión. Por eso hay mucha tendencia ahora en tumores redondos celulares pediátricos en hacer paneles de genes directamente que screenen
todas las posibilidades o las más frecuentes de tumores redondos celulares en pediatría para evitarte, ¿no? Estas cosas. Son todavía un poco caros y restrictivos en Argentina, pero un poco esa es la tendencia en tumores redondos celulares en pediátricos. Muchísimas gracias. Pregunta el doctor Julián Llera, ¿cómo fue el manejo de la información con la familia? Bueno, no sé, ahí puedo ayudar yo un poquito si quieren. No sé si... Sí, Celina, se escucha perfecto. ¿Se escucha? Perfecto. Lástima no pudo estar Mara porque la verdad era que el paciente estaba ambulatorio, entonces la información la manejó la oncóloga Mara, así que tenemos el relato de ella en donde les manifestó el cambio de diagnóstico, que en este caso como el paciente digamos, si uno tiene en cuenta el tratamiento del tumor de Wilms versus el desmoplásico, el paciente fue sobretratado, pero la familia lo tomó como algo milagroso, digamos, en el sentido como que accedía a la curación, ¿no es cierto? El pronóstico es mucho mejor con Wilms que con desmoplásico, por lo cual se le informó del cambio de diagnóstico, pero lo tomaron como algo medio divino y milagroso de que hablaba de curación. Lo que yo no sé, la verdad me olvidé de preguntarle a Mara, no sé si los chicos finalmente habrán podido preguntar, es si hicieron alguna manifestación como error, como para evaluar el caso o no. No sé si se hizo ese manejo, pero a la familia se le informó del cambio de diagnóstico y de que pasaba de hecho se le manifestó de que los controles cambiaban, eran mucho más laxos y que se podría hablar de curación antes y demás, porque con el diagnóstico desmoplásico siempre eran mucho más duros los informes, el pronóstico más sombrío y el tratamiento también más intensivo. Muchas gracias, Celina. No se tomó como un error diagnóstico por esta posibilidad en los rearreglos genéticos que muy bien mencionó antes Paola de la Iglesia, así que se tomó como parte de la posibilidad en el diagnóstico y de la biopsia, con la diferencia de tener la masa tumoral y la anatomía patológica de la pieza quirúrgica. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? No, algunos comentarios para, si esto tiene el destino de una publicación, ¿no? Me parece que nos hubiera gustado ver las fotos de la anatomía patológica y que la descripción que vos hiciste respecto de cómo eran las características de las células azules pequeñas, etcétera, la hubieras hecho sobre la foto de la patología. Del mismo modo, algunos estudios por imágenes van a servir para ilustrar esto claramente. Y en la discusión o en el comentario me parece que se puede agregar algún tipo, con la ayuda de la patóloga, por supuesto, algún tipo de cuadro comparativo que muestre las diferencias en la inmunohistoquímica, en la histología, entre el tumor desmoplásico y el tumor de células redondas, pequeñas y azules de Wilms y tu paciente, ¿no? O sea, 3 columnas en donde tengas distintas características. ¿Qué tiene tu paciente para un tumor, para el otro, etcétera? Me parece que eso enriquece la presentación si es una presentación escrita, ¿no? Bueno, gracias al doctor Alonso por sus aportes también. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Bueno, damos unos minutos y enseguida comenzamos con el siguiente caso.